Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 19, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Comienza diciendo este versículo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Note que la reconciliación es para todos, como se aprecia, por ejemplo, en el uso de la palabra mundo. Y en el versículo anterior es virtual, ya que afirma que nos reconcilió. Al incluirse el mismo apóstol, se trata de la efectividad de la reconciliación en los que le aceptan, esto es, de los que han creído. Pero note que aquí es potencial, ya que Dios está reconciliando consigo al mundo. Note que la reconciliación no estimula a Dios a tener misericordia o compasión hacia el hombre, porque no nace de una condición externa a él, sino de él mismo, proporcionándole una situación en la que libremente, sin menoscabo a su justicia, puede ejercer su misericordia infinita, sin limitación alguna, puesto que Cristo extingue potencialmente en su obra de redención la responsabilidad penal del pecado. De otro modo, Dios estableció una forma de transición con referencia al pecado por medio de la muerte de su Hijo, pero esto es sólo la potencialidad de la reconciliación, pero no la de ella. Es decir, Dios reconcilia consigo al mundo, pero encomienda la proclamación del mensaje de la palabra de la reconciliación que ha de ser aceptado por el hombre, ya que los que aceptan solo la redención limitada para sustentar su posición teológica afirman que Cristo murió solo por los elegidos y que solamente estos fueron reconciliados, esto es, cambiados completamente en la esfera de la relación con Dios. Pero esto note que no se sustenta a la luz de este versículo, ya que no se puede sustituir la palabra mundo por la de elegidos, sino estaríamos en posiciones contrarias a la palabra de Dios. Ya que mundo significa en el entorno textual y en la teología de Pablo, la masa general de personas que viven en una situación de enemistad con Dios a causa de su pecado. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol es que la reconciliación del mundo no equivale a salvación universal, pero sí que hace posible la reconciliación virtual que equivale, en este caso, a salvación. El doble aspecto de la reconciliación aparece con toda claridad en otros textos del escrito de Pablo, y a modo de ejemplo cuando dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos, capítulo 5 y los versículos 10 y 11. En el primer versículo se afirma que Dios ha reconciliado enemigos con Él mismo, siendo notorio que no puede referirse sino a la reconciliación del mundo. En el segundo, estando reconciliados por la fe personal y por la operación salvadora de Cristo, son preservados en esa misma esfera de reconciliación, ahora virtual, perpetuamente. Por tanto, es necesario adoptar una posición en relación con la frase del versículo, ya que una podría ser que Dios estaba en Cristo cuando reconciliaba consigo al mundo.
podría apoyarse en la identidad entre el Padre y el Hijo, de manera que Jesús dijo, el Padre está en mí. Juan capítulo 10 versículo 38, haciendo así notar con ello la identidad de las personas divinas en cuanto a la reconciliación. Pero también cabe entender que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo en Cristo. Esto sería que Dios estaba, cuando Cristo murió, reconciliando consigo mismo al mundo. Note que esta debe ser la interpretación más concordante con el contorno textual, ya que Dios estaba reconciliando al mundo, para lo que necesitaba la expiación por los pecados del mundo. Y Cristo era quien podía hacerlo y lo hizo. Este reconciliar consigo al mundo, convertir a alguien en amigo suyo, de otro modo, convirtiendo al mundo a él, sino que le permite la demostración de que, por la obra de Cristo, es propicio a los pecadores. Continúa diciendo este versículo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Note que lo hizo no tomando en cuenta los pecados de los hombres, literalmente sus transgresiones. Pero realmente Dios no podría en justicia sino otra razón pasar por alto los pecados ni perdonar tampoco las transgresiones de los hombres, ya que su justicia demandaba la muerte del pecador a causa precisamente de su pecado. Pero como se ha considerado ya la obra de Cristo en la cruz, abre el camino para el perdón, puesto que Él cargó sobre sí el pecado del mundo, y en su vida entregada en sacrificio, por el pecado establece también la potencialidad salvadora para todo aquel que cree. Sigue diciendo este versículo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así pues, hecha la obra de la reconciliación, determina que sea proclamada al mundo, en el mensaje que llama aquí el apóstol la palabra de la reconciliación. Y note que esto concuerda plenamente con lo que el apóstol escribió anteriormente, cuando dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 18. La doctrina de la cruz comprende el aspecto que trata de estos versículos sobre la reconciliación, que posiciona al mundo en un cambio completo en relación con Dios. La evidencia de que la obra de la cruz ha sido realizada en toda la extensión y es definitivamente perfecta, es que ha encargado que se anuncie al mundo que Él está reconciliado y en disposición de perdonar el pecado de todo aquel que crea en Cristo y lo reciba como Salvador personal, en un acto de fe en su persona. De este modo, la invitación general del Evangelio toma razón de realidad cuando llama a todos los hombres para acudir a Cristo, anunciando que cualquiera pueda volverse a Él y recibir el perdón de pecados y la vida eterna. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Comienza diciendo este versículo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. El evangelista queda constituido el embajador de Cristo, ya que el mensaje de la reconciliación note que no es suyo, sino que procede de Él, que le determina en cuanto a contenido del Evangelio, como señala Gálatas capítulo 1 y los versículos 11 y 12. De modo que no puede alterarlo y debe de ser proclamado tal y como lo ha recibido. El embajador es un representante a la vez que también es un mensajero, sin hablar en nombre propio ni hacerlo con su propia autoridad personal.
proclamando aquello que le ha sido comunicado y para lo que fue comisionado. Están siendo representantes enviados por el Señor, de manera que cualquier desprecio al mensaje, cualquier injuria al mensaje, no es un desprecio ni una ofensa personal, sino un desprecio y una injuria al que lo ha comisionado. De otro modo, el rechazo al mensajero que actúa en nombre de Dios o de Cristo es un rechazo al que le envía, ya que cualquier menosprecio que se le dé a ellos es un menosprecio a Cristo que los comisionó. Sigue diciendo este versículo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Por consiguiente, la proclamación de la reconciliación expresa el mensaje de Dios, como si Él hablase por medio de sus mensajeros. Y aquí Pablo está usando el verbo que tiene varias acepciones, como pueden ser consolar, pedir, exhortar. De manera que por el mensaje de Dios exhorta a los hombres a que acepten la obra de la reconciliación que Él hizo en Cristo. La responsabilidad del embajador enviado por el Rey de Reyes y Señor de Señores es una responsabilidad grande. La voz suya no puede ser otra que la voz de Dios, y nada tiene que añadir o quitar al mensaje, solo y exclusivamente ha de comunicar lo recibido. También es necesario notar la conjunción comparativa cuando dice ¿cómo? Al principio de esta oración, que afirma la condición del mensaje que proclama un mensajero como si fuese Dios mismo el que lo hace. El mensajero puede decir a quienes oyen el mensaje, Dios habla por medio nuestro, escuchar lo que Él dice. Por medio de los mensajeros de Dios, mantiene a lo largo de todo el tiempo la misma invitación al mundo. Sigue diciendo este versículo, os rogamos en nombre de Cristo. La expresión no debe conducir a confusión. No es que Dios ruega. Él no ruega por nada, ni implora al hombre para que haga algo que Él desea, ya que Dios es soberano y establece la comisión de anunciar la reconciliación. Por tanto, manda a hacerlo y llama a los hombres a aceptar lo que Él hizo y quiere dar. Pero tratar de poner a Dios como suplicante ante el hombre, rogándole que acepte su obra, es minusvalorarlo, ya que Dios, que es soberano, no pide ni implora al hombre, y así lo establece en el mensaje del Evangelio, cuando dice, pues bien Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Dios manda ahora a los hombres que acepten la reconciliación. Y note que esta demanda divina no es ya una opción, sino que se establece a modo de mandamiento, por lo que el pecador se pierde cuando no lo obedece, por haber quebrantado tal mandamiento. El llamamiento de Dios es un llamamiento universal. No llama solo a algunos, sino a todos. Y el ruego no es de Dios, sino del predicador, es decir, del embajador que insta a los que oyen el mensaje de aceptar la invitación formulada por el Señor. Además, y lo hace con insistencia y rogando porque conoce cuál es el resultado de negarse a atender a la demanda del mensaje que Dios le encomienda proclamar. De otro modo, el mensajero recibe el mensaje divino, lo proclama a modo como lo recibe. No dice que Dios ruega la acepción, pero lo hace Él, y lo hace para el hombre al que le está predicando para que responda a la demanda divina. Sigue diciendo este versículo, reconciliaos con Dios. No hay ninguna contradicción en esto de que el hombre se reconcilie con Dios. Anteriormente enseñó que es Dios
el que ha reconciliado consigo al mundo, pero ahora pide al hombre que acepte esa oferta de gracia que Dios hace, entrando en las bendiciones de la reconciliación. Debido a la obra de propiciación hecha en la cruz, Dios es propicio y además puede en justicia justificar al impío. Por otro lado, negarse a aceptar la oferta de la gracia es mantenerse en un estado de enemistad con Dios, que conduce inexorablemente al castigo eterno que será aplicado a cada pecador no salvo. Continúo ahora con el versículo 21, donde dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Comienza diciendo este versículo: al que no conoció pecado. La doctrina sobre la impecabilidad de Jesucristo está presente como contraste con la obra de la reconciliación, posible para Dios porque Cristo cargó sobre sí el pecado del mundo, expiándolo potencialmente para todos y virtualmente para quienes creen. Sin duda, es un tema propicio de la cristología y será bueno recordar que la santidad puede dividirse en ontología y moral. Note que la primera consiste en la absoluta separación de todo cuanto es defectuoso, inmundo, limitado mediante un acercamiento a la trascendencia de Dios, infinitamente santo. La segunda es en la vida en rectitud conforme a la voluntad de Dios. La santidad ontológica es la humanidad de Jesucristo que se produce como consecuencia de la unión hipostática, en la que las dos naturalezas, la divina y la humana, hallan subsistencia en la persona divina del Hijo de Dios, de modo que vienen a formar una unidad absoluta en esa persona divina, sin mezcla entre ambas naturalezas, convirtiéndose cada una de ellas en el vehículo expresivo de la personalidad que ordena las acciones. De otro modo, Jesucristo, a causa de esa unión hipostática, es definitivamente Dios hombre, esto es, una persona divino-humana. Y esta condición exige determinadamente la absoluta impecabilidad de Jesucristo. La unión hipostática confiere a la naturaleza humana del Verbo encarnado, Jesús, el hombre, una santidad plena, en razón de la vinculación existencial con la persona divina, en que subsiste, asegurándole una absoluta separación del mal hasta el punto de que pueda decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan capítulo 8 y versículo 46. Cuando se habla de impecabilidad en Jesucristo, es necesario también entenderla bajo dos aspectos. El primero, Jesús nunca cometió pecado alguno. Y el segundo, Jesús es y fue incapaz de pecar. Ante la dimensión de alguno de los hombres referenciados en la Biblia, podemos rendirnos en admiración, pero note que solo ante Jesucristo tenemos que prestarle adoración. Jesús, como hombre, está enraizado en la humanidad, como así señala Gálatas capítulo 4, versículo 4 y Hebreos capítulo 2, versículo 14, heredando, pero no suprimiendo, las debilidades propias del hombre, como señala Isaías capítulo 53, versículo 4. Y no cabe duda que él asumió sobre sí el reato del mundo, pero lo hizo en modo sustitutorio, por lo que asume la pena y la lleva en sí, hasta extinguirla, pero no en modo alguno queda contaminado por el pecado. Otro aspecto de la impecabilidad tiene que ver con la concesión sobrenatural, como señala
Lucas capítulo 1 y versículo 35, que exige asumir que la humanidad del Verbo no fue tomada por la persona divina, luego del nacimiento o algún momento del proceso de gestación en el seno de María, sino que se hizo presente en ella para que la persona humana se formase en la persona divina y no fuera de ella. Hay una gran cantidad de textos bíblicos que afirman la ausencia del pecado de Jesús, pero solo nombraré dos. Por ejemplo, Mateo capítulo 3 versículos 14 y versículo 17 y Lucas capítulo 4 versículo 34. El Señor no pidió jamás perdón para sí, ni tampoco ofreció sacrificio alguno por sus pecados, como señala Hebreos capítulo 7, los versículos 27 y 28. También es necesario entender por qué causa Jesús no podía pecar, ya que en la psicología de Jesús el hombre no existía incapacidad física o psíquica de elegir entre distintas opciones, puesto que era plenamente libre. Tampoco la impecabilidad de Cristo depende de la protección del Espíritu, que tenía sin medida, aunque es elemento potencial para no caer en pecado. La razón de la impecabilidad de Jesús está en el sujeto de atribución de sus acciones, que es la persona divina en quien subsiste. Jesús es un hombre sin personalidad humana, ya que Jesucristo no es una persona humana, sino la naturaleza humana del Verbo encarnado, que, por sustituir en él ambas naturalezas, es una persona divino-humana. Y note que todo cuanto cualquiera de sus dos naturalezas haga, está afectando directamente a la persona divina en que subsisten. Por tanto, si Jesús hubiera podido pecar, sería lo mismo que decir que una persona divina hubiera podido hacerlo. Pero note que Cristo es el Santo, por excelencia, en unidad con el Padre y el Espíritu en el ser divino. Y de ahí que cuando fue anunciado a María su concesión y nacimiento, se le dijo que el Santo. Notamos aquí el neutro en el texto griego que dice lo santo, que naciera de ella sería llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1 y versículo 35. De modo que el sujeto de atribución de las acciones de las dos naturalezas es el Hijo de Dios. Lo que santifica hasta el infinito a Jesús desde el instante de la concesión, el tiempo de gestación y el alumbramiento en la persona divina del Verbo en que subsiste la humanidad de Jesús, de modo que, siendo la naturaleza humana de una persona divina, no es posible que exista en Jesús ninguna relación con el pecado. De otro modo, el Espíritu Santo engendra a un Hijo en el seno de María, que es personificado por el Hijo, y en quien existe como hombre. Es por eso que Pablo hace una notoria afirmación cristológica al decir al que no conoció pecado. Sigue diciendo este versículo, por nosotros lo hizo pecado. Note que seguidamente afirma que Dios lo hizo pecado. Es necesario entender aquí la declaración desde la anterior, es decir, a quien no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Note que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliendo en sí definitivamente la figura de los sacrificios por el pecado establecidos en el Antiguo Testamento. Si Jesús no hubiera estado libre de pecado, no podía ocupar el lugar de los pecadores. Es por eso que cuando Pablo afirma que al impecable Jesús, Dios, refiriéndose al Padre, lo hizo sacrificio expiatorio por el pecado. Y así lo enseña la profecía, cuando dice, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías, capítulo 53,
versículo 6, la segunda parte. Pero lo más sorprendente del amor divino es precisamente esto. El Padre, para la ejecución del plan de salvación establecido en la eternidad, lo situó en la dimensión de la muerte de un maldito. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Además, descargando sobre el Santo Hijo, Jesús, la pena por los pecados del mundo. Isaías capítulo 53, versículo 10. Ya que Jesús es la ofrenda expiatoria por el pecado, siendo considerado y tratado como pecador, aunque en la misma cruz y en las horas de las tinieblas nunca fue contaminado por el pecado, siendo santísimo, al mismo nivel que cuando era proclamada su santidad por los serafines. Isaías capítulo 6 y los versículos 1 al 3. Sigue diciendo este versículo: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La consecuencia de la imputación del pecado a Cristo es que la justicia de Dios, que es Cristo, nos fuera imputada a nosotros, que creemos en la obra redentora del Salvador. La justicia de Dios tiene dos connotaciones. La primera, porque procede de Él, esto es, fue Él provisor de esa única justicia que justifica al impío. Y en segundo lugar, porque nos hace justos ante Él. Cuando Dios lo hizo pecado por imputación de los nuestros, lo consideró como portador de los nuestros, pero no como pecador. Por tanto, el pecador llega a ser declarado justificado por Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ya que por la justificación de Dios declara exento de duda al pecador. Romanos capítulo 5, versículo 19. Colocándolo en condiciones de poder tener una plena relación y comunión con Él. El momento de efectividad de la justicia imputada se produce en el acto de creer en Él. Y voy concluyendo con esto. No está hablando aquí la palabra de Dios en la justicia de Dios. Y note qué expresión tan grande, ya que Él, Dios, hace justo por medio de la justicia de Jesús al pecador arrepentido, pero no tan solamente lo hace justo, ya que eso no es todo, sino que también nos hace justicia de Dios. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si aún no has sido justificado por Dios en Cristo Jesús, es que aún, aunque te llames cristiano o cristiana, no le has invitado a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón. De manera que ahora yo te invito a que vengas a Cristo, ya que Él solamente puede hacerte justo delante de Dios, creyendo en su obra de redención que llevó a cabo en la cruz del Calvario. De manera que ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta oración. Y si la has hecho alguna vez, pero no de corazón, hazlo ahora. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, hasta ahora he seguido mi justicia y la justicia de los hombres. Pero según me muestra tu palabra, solamente a través de tu justicia es que Dios puede aceptarme justo delante de Él. Por ello, yo me arrepiento de todos mis pecados y te recibo ahora como mi Salvador, y quiero darte gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo
podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.